Un hombre que dedicó 13 años de su vida a embellecer leones fue destrozado en la arena por uno de sus pupilos ante cientos de espectadores. Los legendarios ilusionistas, cuyo nombre resonaba en Las Vegas, vieron cómo su magia se convirtió en sangre cuando un tigre blanco de 400 libras se aferró al cuello de su dueño. Cuando la línea entre el hombre y el depredador se borra en un segundo y los aplausos entusiastas se convierten en gritos de terror que hielan el alma, la ilusión de control sobre la naturaleza salvaje es increíblemente frágil. Visitamos zoológicos y circos, esperando ver un milagro, sentir el asombro ante el poder de la naturaleza, estando, como nos parece, en completa seguridad detrás de barreras y rejas. Pero ¿qué sucede cuando estas barreras se derrumban, cuando el instinto prevalece sobre el adiestramiento y el hombre pasa de ser un observador a convertirse en presa? Estas historias no son invenciones de guionistas de películas de terror. Son tragedias reales que ocurrieron donde el brillo de los focos y el rugido de la multitud deberían haber garantizado la seguridad. Los sumergiré en los casos más impactantes, cuando los animales atacaron a personas directamente durante los espectáculos o en los recintos de los zoológicos. Veremos cómo entrenadores experimentados, que durante años construyeron confianza con sus peligrosos pupilos, se convirtieron en sus víctimas. Conoceremos momentos en los que visitantes comunes, buscando emociones fuertes o la foto perfecta, cruzaron una línea invisible, pagando un precio terrible por ello. Es un relato de cómo un espectáculo fascinante puede convertirse en una pesadilla, un recordatorio de que la vida salvaje, incluso en cautiverio, siempre vive según sus propias leyes. Ignorarlas es mortalmente peligroso. Prepárense, las historias que escucharán harán que la sangre se les hiele en las venas y cambiarán para siempre su perspectiva sobre el mundo de los animales salvajes tras las rejas. Su nombre era sinónimo de valentía y destreza en Alejandría. Islam Shaheen, un domador de leones de 35 años, salió a la arena del popular parque Lion Village durante 13 años consecutivos, fascinando al público con su intrepidez. Interactuaba con los depredadores más temibles del planeta, teniendo como única arma un palo de madera y una confianza inquebrantable. Su camino hacia la fama no comenzó bajo las luces brillantes de la arena. Creció en Egipto y al principio trabajó entre bastidores, cuidando de los mismos animales con los que más tarde compartiría el escenario. Su don natural para encontrar un lenguaje común con los grandes felinos lo destacó. Ganó la confianza de sus colegas y la admiración de los visitantes. Las actuaciones de Islam se convirtieron en el corazón de Lion Village. Los espectadores, conteniendo la respiración, observaban cómo dirigía a los leones a través de trucos peligrosos, y el rugido se mezclaba con los aplausos de la multitud. Convertía la fuerza primitiva en un espectáculo emocionante. Pero detrás del brillo también había un lado oscuro. Lion Village, ubicado cerca del Cairo, no era solo una atracción turística, sino también objeto de críticas. El parque albergaba no solo leones, sino también tigres, camellos y otros animales exóticos, muchos en recintos estrechos. Los defensores de los animales señalaban signos de desnutrición y negligencia, calificando las condiciones de inhumanas. Sin embargo, el encanto del espectáculo superaba las preocupaciones. El 27 de noviembre de 2016, el aire del parque zumbaba de anticipación. Familias, estudiantes y buscadores de emociones se reunieron para el espectáculo nocturno. Esa noche, el programa incluía a 3 leones, incluyendo una reciente incorporación, un macho masivo con una espesa melena oscura, traído de Sudáfrica. Este nuevo león era impresionante. Su cuerpo musculoso irradiaba una fuerza salvaje, pero detrás de sus ojos dorados se escondía una imprevisibilidad. Anteriormente, ya había atacado a otro entrenador, aunque el incidente se intentó encubrir, atribuyéndolo a un accidente. La administración del parque creía que el tiempo domaría a la bestia. Nadie sospechaba que precisamente esa noche la ilusión se derrumbaría con un estruendo ensordecedor. La arena tenía vida propia, llena del rugido de aprobación de la multitud, que no notaba en absoluto la tensión silenciosa que crecía dentro del ring. Islam Shaheen, un profesional hasta la médula, continuaba su actuación, dando la orden a uno de los leones de subir por la escalera. Pero en un instante, en una fracción de segundo, todo cambió. El nuevo león, ese mismo con la melena oscura y la mirada penetrante, hizo su movimiento. Sin la menor advertencia, se lanzó hacia adelante, una mancha borrosa de pura furia muscular. La bestia superó la distancia que los separaba, instantáneamente. Un segundo antes, Islam dominaba en la arena y al siguiente ya estaba en el suelo, aplastado por el peso abrumador del león. Esa noche se llenó de gritos de horror. Los padres instintivamente abrazaban a sus hijos, algunos comenzaron a correr, otros se quedaron paralizados. Sus mentes se negaban a procesar la pesadilla que se desarrollaba ante ellos. Algunos, superando el shock, sacaban sus teléfonos con manos temblorosas, intentando capturar el horror. Otros entrenadores se lanzaron inmediatamente a la acción.
Sus palos de madera golpeaban con un sonido sordo el cuerpo del león en un intento desesperado por hacer que soltara su presa. Pero el animal se había sumido en una furia primitiva. Sus garras desgarraban la tela y la carne, sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el cuello y la sangre se extendía por el suelo de concreto de la arena, empapándolo de escarlata. El aire, que hasta hace poco estaba lleno de música y risas, ahora resonaba con gritos desgarradores de pánico. El león no retrocedía. Los domadores luchaban sin descanso, golpeaban, gritaban, usaban todo para hacer retroceder a la bestia. Finalmente, después de un tiempo que pareció una eternidad, el león aflojó su agarre, por última vez, sacudiendo la cabeza, soltó a su presa y se retiró al borde del ring, con sangre goteando de sus mandíbulas. Islam yacía inmóvil. El espectáculo, que una vez atrajo multitudes al parque, se convirtió en una pesadilla que ninguno de los presentes podrá olvidar jamás. Los domadores se lanzaron hacia Islam, sus manos apretaban desesperadamente sus heridas, tratando de detener la sangre que fluía implacablemente. Cada segundo contaba. Sonó una llamada. La ambulancia ya se dirigía al lugar. Su cuerpo fue levantado rápidamente y sacado del ring, dejando un rastro carmesí detrás. Los espectadores, aún en estado de profundo shock, miraban cómo se cerraban las puertas de la arena tras él. Pocos minutos después, Islam llegó al Hospital Andalucía Salam. Allí, los médicos comenzaron una lucha desesperada por su vida. Sus heridas eran aterradoras. Fractura de cráneo, profundas heridas desgarradas en la cara y el cuello, múltiples fracturas óseas y una grave hemorragia interna. Los aparatos médicos pitaban, las enfermeras corrían por los pasillos y el quirófano se convirtió en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Durante 2 días, el mundo contuvo la respiración mientras seguía las noticias. Pero, a pesar de todos los esfuerzos titánicos del equipo médico, el daño resultó ser demasiado grande. El 29 de noviembre de 2016, Islam Shaheen dio su último aliento. Esta noticia conmocionó a la sociedad hasta sus cimientos. Durante más de 10 años, literalmente jugó con la muerte, equilibrando con maestría entre lo humano y lo primitivo. Pero al final, la naturaleza salvaje le quitó la vida. El parque Lion Village fue cerrado y las autoridades comenzaron una investigación. Algunos señalaron una mayor agresividad del león, debido a la temporada de apareamiento. Otros afirmaron que las condiciones en el parque, las jaulas estrechas y el estrés constante llevaron al animal al límite. Cualquiera que fuera la causa, una cosa estaba clara. La trágica muerte de Islam reavivó una antigua disputa sobre el costo de usar animales salvajes para el entretenimiento del público. Esta muerte se convirtió en un sombrío recordatorio de los riesgos que conlleva intentar someter la naturaleza a la voluntad humana. La ciudad del pecado ha visto muchos espectáculos deslumbrantes, pero nada podía compararse con la asociación de Siegfried Fischbacher y Roy Horn. Durante años, sus actuaciones representaron la máxima expresión de la ilusión, donde la magia fascinante se entrelazaba con la fuerza primigenia de animales exóticos. Este dúo se convirtió en una leyenda viviente. Sus nombres brillaban en neón junto a las más grandes estrellas de talla mundial. Construyeron su imperio sobre la confianza. Confianza entre ellos, confianza en su oficio y, lo más crítico, confianza en sus animales. La joya de su espectáculo era un asombroso tigre blanco llamado Montecore, un depredador de 400 libras de alto nivel, criado en cautiverio y entrenado para ser parte de las ilusiones meticulosamente coreografiadas del dúo. Durante más de 10 años, Montecore no fue solo un compañero de escenario para Roy, fue un miembro de la familia. El vínculo entre ellos parecía inquebrantable, tejido con cuidado diario y respeto mutuo. El casino hotel Mirage estaba lleno, como cada noche cuando Siegfried y Roy salían al escenario. El público ansiaba un milagro, y ellos lo ofrecían. Pero en una fatídica noche, el 3 de octubre de 2003, la magia se interrumpió trágicamente. Bajo el brillante resplandor de las luces del escenario, Roy salió al centro de atención. Montecore, a su lado, los espectadores, como siempre, estaban hipnotizados. Durante años, este número se realizaba sin problemas. Roy manejaba al majestuoso tigre con tal facilidad y confianza que hacían lo imposible cotidiano. Pero toda la magia de Siegfried y Roy se basaba en la ilusión. La ilusión de que el hombre controla completamente a la bestia salvaje. Y esa noche, ante los ojos de miles de personas, esa ilusión se hizo añicos. El momento que cambió para siempre su historia comenzó de manera completamente inocente. Una simple señal, un micrófono levantado, una petición a Montecore para saludar al público, nadie podía predecir lo que seguiría. El teatro rugía de anticipación, el espectáculo se desarrollaba con precisión afinada. Cada movimiento era impecable, cada interacción entre Roy y Montecore recordaba a un baile bien ensayado entre el hombre y la bestia. El público fascinado capturaba cada gesto, sin sospechar la catástrofe que se cernía a solo unos segundos de ellos. Luego, un destello de imprevisibilidad. Se informa que fue un paso no planificado.
Roy acercó el micrófono al hocico. Montecor, una orden destinada a provocar el asombro de la multitud, pero en lugar de obedecer, el tigre cerró sus poderosas mandíbulas sobre la manga de Roy. Una confusión instantánea, un pequeño desvío del guión para el cual Roy, sin duda, se había preparado innumerables veces. Él reaccionó rápidamente, golpeando al tigre en la nariz con el micrófono, una señal sutil destinada a corregir el comportamiento. Montecore aflojó su agarre, pero un momento de vacilación quedó en el aire como una advertencia de que algo no estaba bien. Y entonces, en una fracción de segundo, el número se salió de control. Montecore hizo un ataque. Un suspiro colectivo de horror recorrió el teatro cuando Roy fue derribado. El maestro de la ilusión cayó, convirtiéndose en una presa vulnerable. Las enormes patas del tigre lo inmovilizaron contra el suelo. En el silencio ensordecedor que siguió, la incertidumbre envolvió la sala. ¿Fue esto parte de la actuación o simplemente sucedió? Lo impensable, la comprensión llegó rápidamente. El majestuoso tigre blanco, una vez símbolo de gracia y fuerza bajo el control de Roy, se volvió contra su entrenador. La ilusión fue destruida. Luego, con una facilidad escalofriante, Montecore clavó sus colmillos en el cuello de Roy y comenzó a arrastrarlo por el escenario. La sangre manchaba el suelo impecable debajo de ellos, creando un contraste espeluznante con el entorno glamuroso. Hace solo unos momentos, el aire, lleno de risas y aplausos, ahora resonaba con gritos de pánico. En ese momento quedó claro, la magia había desaparecido y solo quedaba la cruda, fuerza primitiva que ninguna ilusión podía contener. Posteriormente, el fin de una era y el enigma no resuelto de la pánico se desató cuando la comprensión de lo ocurrido se abatió sobre el teatro Mirage. Lo que comenzó como otra noche fascinante de magia se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Montecore, el magnífico tigre blanco que durante años había fascinado al público, dejó de ser un artista, se convirtió en una bestia actuando por instinto. Detrás del escenario, los asistentes entrenados se lanzaron a la acción. No era la primera vez que tenían que lidiar con momentos impredecibles durante el espectáculo, pero esto era diferente. Se trataba de vida o muerte. Chorros de extintores se dirigieron hacia Montecore. Un intento desesperado de asustarlo, de hacer que soltara su agarre. Los entrenadores gritaban, sus voces estaban tensas, pero el tigre permanecía imperturbable. Con cada segundo que pasaba, el peligro aumentaba, y entonces apareció Siegfried. Al ver a su compañero de toda la vida inmóvil en el agarre de su tigre favorito, se unió a los frenéticos esfuerzos por detener el ataque. Su voz, normalmente tan autoritaria y segura, temblaba de desesperación mientras suplicaba a Montecore que lo soltara. Pero el tigre no respondía ni a las voces familiares ni a las órdenes. Un último golpe fuerte con la base del extintor en la cabeza de Montecore dejó al animal en estado de shock. Finalmente, soltó a Roy. Los asistentes se apresuraron a llevar el cuerpo inerte de Roy fuera del escenario. Los espectadores, aún congelados en un silencio atónito, observaban cómo se llevaban al carismático showman. Él no se movía. Detrás del escenario, los médicos luchaban desesperadamente por su vida. Las lesiones de Roy eran catastróficas. Tráquea aplastada, pérdida severa de sangre y daño en las vértebras. El cuerpo estaba fallando. Cada segundo contaba. Fue trasladado de urgencia al centro médico universitario. El mundo contuvo la respiración esperando noticias. Su corazón se detuvo varias veces en la mesa de operaciones y los cirujanos tuvieron que remover parte del cráneo para reducir la presión en el cerebro hinchado. Contra todo pronóstico, Roy sobrevivió. Sin embargo, la supervivencia tuvo su precio. El hombre, que una vez dominó el escenario con fuerza y gracia, quedó permanentemente lisiado. El ataque le privó de una parte significativa de sus funciones motoras y afectó gravemente su capacidad para hablar. La personalidad brillante y dominante que hizo de Siegfried y Roy un nombre familiar cambió para siempre con las lesiones de Roy, poniendo fin a su carrera. Su icónico espectáculo fue cancelado inmediatamente después de 13 años en el Mirage y aproximadamente 5.000 presentaciones. El tiempo de Siegfried y Roy bajo los reflectores llegó a un abrupto y trágico final. Pero incluso ante la catástrofe, el vínculo entre Siegfried y Roy permaneció inquebrantable. Siegfried nunca se apartó de Roy, dedicándose al cuidado de su compañero. Montecore fue devuelto bajo la custodia personal del dúo. No hubo ningún castigo público, ni transferencia forzada. Roy insistió en que Montecore no atacó con mala intención, sino más bien en un intento de protegerlo. ¿Era esto verdad o una versión suavizada para proteger? El legado de su espectáculo sigue siendo objeto de debate. A pesar de todo, Siegfried y Roy tenían una última actuación. 6 años después volverían al escenario, por última vez. Para Alexander Crispán Suárez, el dominio sobre el tigre era más que solo una habilidad. Era un arte, un baile entre el hombre y la bestia, que durante años cautivó al público. Él comandaba la arena con confianza. Su presencia se elevaba sobre las criaturas que había entrenado toda su vida. Pero en una fatídica noche en Echojoa, México,
La fantasía del control se desmoronó, dejando tras de sí una escena de caos que ninguno de los espectadores olvidará jamás. En el calendario era el 2 de febrero. 2013, el circo de los hermanos Suárez llegó a la ciudad, trayendo consigo promesas de maravillas, emoción y espectáculos impresionantes. Las familias se reunían bajo la gran carpa del circo, los ojos de sus hijos brillaban con la anticipación del espectáculo. En el centro de todo esto estaba Alejandro, un experimentado domador de animales con una reputación construida sobre su trabajo con tigres de Bengala. Toda su vida había sido moldeada por el circo, con tradiciones transmitidas de generación en generación de artistas. El rugido de la multitud, el asombro del espectáculo, era todo lo que él había conocido alguna vez. Los tigres, con sus brillantes pieles naranjas y ojos penetrantes, eran a la vez su mayor pasión y su mayor desafío. Durante años estudió su comportamiento, aprendiendo a predecir cada uno de sus movimientos. Entendía su fuerza, sus instintos, su temperamento, o al menos eso pensaba. Esa noche, Alexander salió a la arena con sus 2 tigres de Bengala. El público estalló en aplausos cuando comenzó el espectáculo. Los enormes animales se movían con una gracia calculada hacia cada uno de sus pasos, seguía el ritmo del número. La conexión entre el hombre y la bestia se exhibía ante todos, testimonio de años de entrenamiento y confianza entre ellos. Pero la confianza es algo frágil, y en el mundo de los animales salvajes, el control siempre es solo una ilusión. Ese momento duró solo unos segundos, pero para quienes observaban se extendió por una eternidad. Uno de los tigres de Bengala, una bestia que pesaba más de 450 libras, se lanzó hacia adelante sin dudarlo. El público apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Alexander se encontró en el suelo, aplastado por la fuerza primordial e implacable de la propia naturaleza. Los suspiros de asombro se convirtieron en gritos penetrantes. Los padres abrazaban a sus hijos, sin saber si esto era parte del espectáculo o algo mucho más siniestro. Pero cuando Alexander comenzó a convulsionar bajo la bestia, cuando la sangre empezó a teñir el suelo cubierto de acerrín de la arena, quedó claro que no era una ilusión. Las mandíbulas del tigre se cerraron sobre su pierna, y el depredador lo arrastró por el ring como si fuera una presa indefensa. Alexander intentó resistirse, pero contra un animal de tal poder tenía pocas posibilidades. Años de entrenamiento, esa conexión en la que él creía, todo se desmoronó en un instante cruel. El segundo tigre permanecía inmóvil, sus ojos penetrantes observaban el caos que se desarrollaba, como si evaluara si intervenir o quedarse quieto. Los espectadores, paralizados por el horror, miraban cómo los empleados del circo irrumpían en la arena. La desesperación se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Manejaban barras de metal, golpeando al tigre en un intento frenético de hacer que soltara su agarre. Los golpes caían con un sonido sordo y nauseabundo, pero la bestia no soltaba. Parecía que por primera vez en su vida recordaba quién era realmente. Un depredador. Ya no estaba atado por la rutina, el adiestramiento, la frágil ilusión de control. La multitud estalló de horror. Algunos corrieron hacia las salidas, sus mentes incapaces de lidiar con la pesadilla que se desarrollaba ante ellos. Otros se quedaron inmóviles, paralizados, sus ojos estaban clavados en la pesadilla bajo la luz de los reflectores. Entonces las mandíbulas del tigre encontraron el cuello de Alexander. El circo, que alguna vez estuvo lleno de risas y asombro, se sumió en un silencio mortal. Cuando el tigre finalmente soltó a Alexander, ya era demasiado tarde. Su cuerpo yacía inerte sobre el acerrín, inmóvil bajo la luz de las luces del escenario. La atmósfera de asombro y admiración que reinaba en el circo de los hermanos Suárez se transformó en caos. Los espectadores gritaban mientras corrían hacia las salidas. Los sonidos de su terror resonaban bajo la carpa. La voz del maestro de ceremonias retumbaba por los altavoces, intentando desesperadamente mantener el orden, pero era imposible contener el pánico. Los empleados del circo actuaron rápidamente, empujando al tigre de vuelta a su jaula. Su figura masiva desapareció tras las barras de acero, pero el daño ya estaba hecho. El espectáculo y la vida de Alexander llegaron a un trágico y sangriento final. Fue llevado de urgencia al hospital local. La ambulancia corría por las calles tenuemente iluminadas de Echojoa. Pero la batalla ya estaba perdida. Las heridas eran demasiado profundas. La pérdida de sangre era demasiado severa. A las pocas horas, el hombre que dedicó su vida a embellecer a los tigres falleció. La noticia del ataque se propagó como un incendio forestal. El circo de los hermanos Suárez, que alguna vez fue un entretenimiento querido, ahora se encontraba en el centro de la tormenta. Se iniciaron investigaciones, las autoridades exigían respuestas. Las licencias del circo estaban en orden, los tigres se mantenían legalmente, las actuaciones estaban aprobadas por las autoridades, pero eso significaba poco para calmar el creciente escándalo. Los grupos de defensa de los derechos de los animales aprovecharon el momento, reavivando el debate sobre la ética de los espectáculos con animales vivos. ¿Fue esta tragedia un accidente inevitable o una consecuencia natural de forzar a las criaturas salvajes a roles antinaturales? Durante años, Alexander creyó en el vínculo entre el hombre y la bestia.
Esa noche, bajo las brillantes luces de la gran cúpula, esa fe se hizo añicos. El circo continuó su camino, el espectáculo, como se dice, debía continuar. Pero para aquellos que fueron testigos de ese horror, la magia desapareció. La gran ilusión que aseguraba a los espectadores su completa seguridad se desvaneció para siempre. No solo los entrenadores profesionales, que han dedicado años al estudio y trabajo con depredadores, se encuentran al borde de la muerte. A veces, la tragedia ocurre por culpa de aquellos que están del otro lado. De la cerca, visitantes comunes, turistas, buscadores de emociones fuertes, en la búsqueda de una toma única, de una descarga de adrenalina o simplemente por una imprudencia fatal, las personas cometen actos que parecen impensables. Ignoran las señales brillantes, llamativas y de advertencia. Superan con facilidad las barreras y cercas, instaladas precisamente para su protección. Les parece que una foto junto a un feroz depredador o un toque fugaz a la naturaleza salvaje justifican cualquier riesgo. Olvidan que detrás de la aparente calma del animal se esconde un instinto milenario, que puede despertarse en un instante por un movimiento brusco, un olor desconocido o simplemente por la invasión de su espacio personal. Estas historias son un amargo recordatorio de que los zoológicos y los parques de safari no son áreas de juego. Son lugares donde podemos observar la vida salvaje, pero siempre debemos recordar la distancia y el respeto. Cuando una persona conscientemente viola las reglas, pone en peligro no solo su vida, sino también el destino del animal que, actuando instintivamente, puede ser condenado a muerte después del incidente. A continuación les contaré sobre varios casos en los que la imprudencia humana llevó a consecuencias horribles, convirtiéndose en una lección pagada con sangre y sufrimiento. 10 de abril de 2009, el zoológico de Berlín, conocido por su riquísima diversidad de especies, se convirtió en el escenario de un escalofriante incidente. Una mujer de 32 años decidió que la observación habitual de los osos polares no era suficiente para ella. Ella deseaba un encuentro personal y cercano con estos gigantes árticos, uno de los depredadores terrestres más grandes y peligrosos del planeta. Ignorando las numerosas señales de advertencia y las impresionantes estructuras de protección, mostró una determinación asombrosa, pero absolutamente imprudente. Escaló la cerca, atravesó el seto espinoso y superó un muro de casi 10 pies de altura para llegar al recinto de los osos polares. Y todo esto durante la hora de alimentación, cuando los animales están más alertas y, seamos sinceros, más hambrientos. Depredadores, cuyo peso puede alcanzar las 1500 libras y cuya altura sobre las patas traseras supera los 10 pies. Cuando saltó al foso que separa el recinto del público, los osos inmediatamente le prestaron atención. Uno de ellos se acercó, con una mirada que reflejaba curiosidad, pero no era en absoluto amistosa. En cuestión de segundos, la curiosidad se transformó en un frenesí de caza. El oso se lanzó sobre la mujer clavando sus poderosas mandíbulas en su espalda y brazos. Los espectadores, en pánico, observaban horrorizados lo que sucedía. Algunos grababan la pesadilla con sus cámaras. El personal del zoológico reaccionó de manera fulminante. Lanzaron salvavidas y desplegaron escaleras, intentando distraer la atención del depredador. Algunos incluso usaron palos largos para defenderse de él. Después de varios minutos tensos que parecían eternos, lograron sacar a la víctima a un lugar seguro. Ella sufrió graves heridas desgarradas y mordeduras, pero milagrosamente sobrevivió. Más tarde, los expertos concluyeron que unos momentos más en el recinto, y el resultado habría sido fatal. Este caso se convirtió en un ejemplo impactante de lo que puede resultar de un total desprecio por las normas de seguridad y el sentido común. La búsqueda de la foto perfecta para las redes sociales a veces lleva a las personas a realizar acciones completamente imprudentes. En 2019, el deseo de una mujer por el reconocimiento virtual casi le costó demasiado caro, convirtiendo su visita al zoológico en una lección escrita con su propia sangre. Durante una visita al zoológico Wildlife World en Arizona, su atención fue captada por un jaguar negro que descansaba al borde de su recinto. En esto vio la oportunidad perfecta para una fotografía que, sin duda, obtendría muchos me gusta. Ignorando completamente las claras señales de advertencia y la barrera de aproximadamente 3 pies de altura, especialmente colocada para mantener a los visitantes a una distancia segura, ella trepó por encima de la cerca. Se acercó peligrosamente, dándole la espalda al recinto para tomarse el ansiado selfie. Para el jaguar, esta fue una invasión. En su territorio, esto podría parecer una amenaza o una invitación a cenar. La reacción fue inmediata.
En una fracción de segundo, la poderosa garra del depredador se lanzó a través de la malla metálica de la cerca. Las garras, afiladas como navajas, se clavaron en el brazo de la mujer. Sus gritos de terror resonaron por todo el zoológico, atrayendo la atención de otros visitantes. Afortunadamente, había personas cerca que no se dejaron llevar por el pánico en la situación crítica. Un hombre mostró un autocontrol increíble. Rápidamente pasó una botella de agua a través de la cerca, intentando distraer al jaguar. Esta maniobra funcionó. Los depredadores aflojaron su agarre. Inmediatamente llevaron a la víctima a un lugar seguro. Su brazo estaba cubierto de profundas heridas desgarradas que requirieron puntos de sutura, pero por suerte las lesiones no representaban una amenaza para la vida. Más tarde, la mujer regresó al zoológico para disculparse, reconociendo completamente su culpa e imprudencia. La administración del zoológico confirmó que el jaguar no sería sacrificado, subrayando justamente que el animal actuó instintivamente y no tenía culpa en lo sucedido. Este incidente es un recordatorio claro. Ninguna fotografía, ninguna cantidad de me gusta justifica el riesgo de tu propia vida y el bienestar del animal. Respeten los límites, existen para su propia protección. A veces, un minuto de descuido, el desprecio por las reglas de seguridad obvias, puede llevar a una tragedia irreversible, especialmente cuando se trata de un encuentro cara a cara con la vida salvaje. La historia de Catherine Chappell, una turista estadounidense de 29 años, se convirtió en una lección aterradora de este tipo. El 1 de junio de 2015. Catherine, una talentosa especialista en efectos visuales que trabajó en proyectos tan conocidos como las películas del Capitán América y la serie Juego de Tronos, y además estaba activamente involucrada en la conservación de la vida salvaje, visitaba el Parque de Leones cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Durante el safari, mientras se desplazaba en un automóvil por el territorio del parque, donde los leones deambulan libremente, cometió un error fatal. Contraviniendo las estrictas reglas que prohíben abrir las ventanas del automóvil, Catherine decidió bajar la ventanilla para tomar mejores fotografías de la manada de leones que descansaba cerca. Probablemente pensó que estaba a una distancia segura o que los animales no le prestarían atención. Esta suposición resultó ser fatal. En el mismo instante en que la ventana se bajó, una de las leonas que estaba cerca del coche reaccionó rápidamente. Una poderosa pata se introdujo por la ventana abierta y la depredadora agarró a Catherine. Otros turistas en los coches cercanos vieron lo que estaba sucediendo y tocaban la bocina desesperadamente, tratando de ahuyentar al animal, pero todo sucedió demasiado rápido. El ataque fue tan repentino y feroz que ya no era posible ayudar a Catherine. Las heridas resultaron ser incompatibles con la vida. Falleció en el lugar antes de que llegara la ambulancia. Su muerte no solo fue una tragedia personal, sino también una gran pérdida para la comunidad de defensores de la naturaleza, y otro sombrío recordatorio de que los animales salvajes siguen siendo salvajes y las reglas de seguridad en su presencia están escritas con sangre. El peligro en el mundo de los grandes felinos y otros poderosos depredadores acecha no solo a los visitantes imprudentes que cruzan líneas prohibidas. A veces, las víctimas son aquellos que han dedicado su vida al cuidado de estos animales, quienes conocen sus comportamientos, quienes entran diariamente en sus recintos, cuidadores, entrenadores, propietarios de parques, personas cuyo trabajo requiere máxima concentración, conocimiento de protocolos de seguridad y un respeto constante por la fuerza salvaje con la que tratan. Pero el ser humano no es una máquina. El cansancio, la rutina, un momento de distracción o una falsa sensación de seguridad nacida de años de trabajo sin incidentes junto a un depredador pueden llevar a un error fatal. Un cerrojo sin cerrar, un movimiento incorrecto, una violación del protocolo que parecía insignificante. Y así, una relación de muchos años, construida sobre la confianza y el entendimiento, se derrumba bajo la presión del instinto primitivo. Cuando un profesional, seguro de sus conocimientos y experiencia, se encuentra cara a cara con una bestia enfurecida debido a su propio descuido, es una tragedia de un tipo especial. Es un recordatorio de que incluso la comprensión más profunda de un animal no anula su naturaleza salvaje. Es una historia sobre cómo el factor humano, un simple error, la falta de atención, un momento de debilidad, puede convertir un entorno de trabajo habitual en una arena de lucha mortal.